Buenas, mi nombre es Manuel Felipe y explicaré lo que se hizo en este informe. Lo que hicimos fue establecer un trayecto, una ruta, desde un punto de partida hasta otros puntos para posteriormente medir los vectores posición de esos puntos. Para esto usamos las herramientas GeoGebra y Google Maps. Antes de ver cómo usamos esas herramientas para tomar estas medidas, vamos a repasar unos conceptos. El primer concepto que vamos a repasar es el de vector. Un vector es un ente matemático que se usa para representar fuerzas, posiciones y demás. Una característica muy importante de los vectores es que tienen magnitud, dirección y sentido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro concepto que necesitamos repasar es el de suma de vectores. Como podemos ver, hay dos tipos de métodos analíticos y métodos gráficos. Los métodos gráficos consisten en descomponer cada vector en sus componentes en X y en Y. Esto se puede hacer para cualquier vector. Entonces, si necesitamos sumar dos vectores, lo que hacemos es descomponerlas y sumar componente a componente. Y hay ahora métodos gráficos, que por ejemplo acá está el método del paralelogramo. Si tenemos un vector A y un vector B, para sumarlos lo que hacemos es trasladar este acá y este vector acá, formando así un paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo será la suma de estos dos vectores. Sabiendo estos conceptos, podemos pasar a revisar lo que hicimos en GeoGebra y Google Maps. Google Maps nos sirvió para medir las distancias. Lo que hicimos fue ubicarnos en nuestro punto de partida, dar clic derecho y seleccionar la opción medir distancia. Después seleccionamos el segundo punto y ahí obtuvimos la primera distancia. Después del segundo punto al tercer punto para obtener la segunda distancia. Finalmente, del primer punto al tercer punto y así obtuvimos todas las distancias. Ahora llevamos un pantallazo de Google Maps a GeoGebra. Configuramos la opacidad del pantallazo para poder ver los ejes de referencia. Después ubicamos nuestro punto de partida en el origen de los ejes. Usamos la herramienta vector para trazar cada uno de los vectores del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3 y finalmente del punto 1 al punto 3. Una vez trazados los vectores, procedimos a medir los ángulos con respecto al eje X. Para ello, primero ponemos un punto en el eje X que nos servirá de referencia para medir el primer ángulo, ya que usaremos la herramienta de medir ángulos dados 3 puntos. Seleccionamos dicha herramienta y seleccionamos los 3 puntos que formarán nuestro primer ángulo. Como se puede ver, ahí obtuvimos nuestro primer ángulo con respecto al eje X y así procedimos con los otros ángulos. Cada distancia medida en Google Maps y cada ángulo medido en GeoGebra fue recopilado en una tabla de datos. Se tomaron los datos de el vector 1 y el vector 2. Se usó el método analítico de suma de vectores para determinar cuánto debería medir el vector 3. Se comparó los datos obtenidos en esta suma con los datos obtenidos en la tabla para revisar cuánto era el error.
Y así finalizó esta práctica, en la que Google Maps nos sirvió para medir la magnitud de los vectores y GeoGebra su dirección. Para concluir hay que decir que tanto Google Maps como GeoGebra son aplicaciones muy útiles a la hora de hacer este tipo de mediciones. Esto queda evidenciado en el bajo porcentaje de error obtenido en los cálculos.